Habíamos empezado a ver una luz al final del túnel y de repente aparece otra letra del alfabeto griego y esa luz al final del túnel empieza nuevamente a titilar, amaga con apagarse. Cada vez que creemos ver una luz al final del túnel, aparece una nueva mutación. Hasta van cambiando los nombres de cada mutación de la cepa y ya no se sabe a qué recurrir para seguir contando. Primero eran los países donde se descubría, los países de origen, que no es porque ahí se hubiera originado, sino porque ahí se descubría una mutación de la cepa, la variante inglesa, la variante sudafricana, la variante de Manaos. Cada vez que aparecía, por ejemplo, la cercanía de la vacuna y por ende la esperanza de la humanidad crecía, de que la salida del laberinto estaba cerca, que la salida del túnel estaba cerca, aparecía una nueva variante con otro nombre de algún otro rincón del planeta, hasta que la Organización Mundial de la Salud dijo esto es estigmatizar países o ciudades y recurrió al alfabeto griego. Ahora estamos a la altura de Omicron, que es la letra número 15 del alfabeto griego. Está bien, se saltearon las dos inmediatas anteriores. La letra 13 del alfabeto griego porque es ni, y podría prestarse a confusión, por ejemplo, con la palabra inglesa new. La letra número 14 del alfabeto griego, que es Xi, X-I, podría ofender o hacer sentir incómodo a Xi Jinping, el presidente de China, el país donde se originó la pandemia. Ahora ya estamos en Omicron y la pregunta es si llegaremos hasta Omega, que es la última letra del alfabeto griego. Y si se acaba el alfabeto griego, ¿qué vendrá después para seguir nombrando cada una de las mutaciones del coronavirus? Pero la gran pregunta es, ¿por qué si veíamos la luz al final del túnel de repente otra vez empieza a titilar? ¿Por qué si tantos países estaban volviendo a la normalidad, si las fronteras ya estaban abiertas en casi todos los rincones del planeta, por qué de golpe vemos estadísticas de terror en Alemania, ¿no?, con números escalofriantes en materia de contagios, de internaciones e incluso de muertes? Y vemos a Israel, que fue el más adelantado de todo, porque el que más rápido vacunó a la mayor parte de su población fue Israel, y ahora Israel ha vuelto a cerrar sus fronteras. Cada vez que vemos la luz al final del túnel, esa luz empieza a titilar. ¿Por qué? Creo que la respuesta está en que lamentablemente habíamos acertado en la teoría que expusimos para explicar cuál era el mayor problema que tenía la humanidad a la hora de enfrentar los desafíos de este tiempo. En esta columna y en las columnas que escribo en diarios y en revistas, planteé algo que a mí me parece evidente. El orden mundial vigente no sirve para los desafíos que tiene la especie humana en la actualidad. Es un orden internacional o un orden mundial que responde a otros momentos de la historia, no a lo que ha empezado de ahora en más. Porque el orden mundial vigente no sirve para frenar o para proteger a la especie humana en los desafíos que encuentra a esta altura de la historia. Es que estamos viendo lo que estamos viendo. El fracaso en revertir el calentamiento global y el fracaso en erradicar la pandemia. La teoría que habíamos planteado había sido la siguiente: para contener la pandemia, para revertirla, para ponerle fin a la pandemia, se necesitaban dos proezas.
una proeza científica y una proeza política. De nada serviría una sin la otra, de nada. La proeza científica es la que se hace en los laboratorios. Lograr en tiempo récord una vacuna eficaz y segura. La proeza política era armar la logística jurídica e industrial para que las vacunas que se lograsen en los laboratorios pudiesen ser fabricadas, producidas a escala global y aplicadas de manera simultánea a escala global. La proeza científica se logró en tiempo récord, casi la quinta parte del tiempo que demandó hacer las vacunas anteriores o crear las vacunas anteriores, se logró crear vacunas eficaces y seguras contra el coronavirus. La proeza científica estaba hecha, faltaba la proeza política. Y la proeza política iba a requerir inexorablemente que se llegaran a acuerdo entre las superpotencias para dejar de lado la cuestión de las patentes, de modo tal de que todas las vacunas seguras y eficaces que se hubiesen logrado pudiesen ser producidas a escala global y a escalas industriales masivas, hipermasivas, en la mayor cantidad de países del mundo posible. Todo país que esté en condiciones de producir esa vacuna tenía que poder producirla para que no haya países teniendo que esperar que las vacunas les lleguen en aviones cuando las potencias decidan enviarlas. Había que lograr eso sí o sí, y sin embargo ni se llegó a discutir. Las patentes siguieron en pie, no se trabajó para que las vacunas pudiesen producirse simultáneamente en la mayor cantidad posible de países en el mundo, no se diseñó una logística para lanzar una campaña de vacunación global y simultánea. No había otra alternativa. De nada sirve, explicaba, yo ponía de ejemplo el incendio en un rascacielos. De nada sirve que yo logre apagar las llamas en mi departamento si el fuego sigue en otros pisos del edificio. Tarde o temprano volverá a mi departamento. Estaba claro que en el mundo, para erradicar la pandemia, debía ser erradicada simultáneamente en todos los rincones del planeta, porque donde quedara todavía existiendo, el coronavirus iba a seguir mutando y por ende la pandemia iba a seguir hackeando a la humanidad. Lo que estamos viendo es eso. El virus sigue hackeando a la humanidad porque no hubo ni una producción global ni una vacunación global simultánea. Por eso el virus sigue. El orden mundial responde a otro momento y lo explicamos en los siguientes términos. Si el enemigo no tiene fronteras, la lucha contra ese enemigo no debe hacerse desde fronteras. La especie humana a esta altura de la historia y por primera vez en toda su existencia tiene un enemigo total, o sea, un enemigo de toda la humanidad, un enemigo común a toda la humanidad. Ese enemigo común no es uno, sino dos, y tal vez tengan un vínculo entre ellos. El calentamiento global, o sea, el cambio climático, y las probables consecuencias. Quizá la pandemia es una consecuencia, o quizás no, pero en todo caso tienen en común que son enemigos sin fronteras. Para el virus la frontera no existe. Para el calentamiento global la frontera no existe. El orden mundial vigente es un orden de fronteras. Y tratar de vencer un enemigo que no reconoce fronteras, al que no detienen las fronteras, es imposible.
Por eso, la continuidad del orden mundial, sin alterarse, sin modificarse mínimamente, aunque sea, para estar a la altura de los desafíos que la especie humana encuentra a esta altura de su historia. Desafíos que amenazan, por primera vez en toda su existencia, la continuidad misma de esa existencia. El orden mundial vigente ya no sirve. Parece una locura proponer el fin del orden mundial, sin embargo, la locura es que continúe.